Hola nakamas y bienvenidos a un nuevo video en el canal. En este video vamos a comentar lo que es la serie de Black Clover. La historia nos pone en la piel del joven llamado Asta, el cual quiere convertirse en el mago más grande del reino del trébol. Sin embargo, para su mala suerte, él nació sin ninguna magia. Justo cuando iba a darse por vencido, recibe el grimorio del trébol de 5 hojas, que le otorga el poder de la antimagia. Ahora deberá de probarse a sí mismo y a todos que incluso alguien sin magia puede llegar a ser un gran caballero del reino y demostrar que nunca más se volverá a rendir. Esta serie contiene lo que son 170 episodios que abarcan del manga hasta el número 270 aproximadamente, lo que lo hace estar muy cerca de ponerse al día con el manga, ya que actualmente a la fecha de publicación de este video vamos por el número 320 más o menos. También tiene una OVA publicada que es como el capítulo piloto, por lo que no es necesario de ver. Esta es una serie muy parecida a los clásicos shonen de acción populares. No es que sea malo o que no tenga nada que ofrecer, pero su fórmula es más parecida a Naruto, One Piece o Fairy Tail que a las nuevas fórmulas que están poniendo en la shonen, como lo son Jujutsu Kaisen o Kimetsu no Yaiba, en donde no exploran el mundo completo que pueden llegar a ofrecer y se van directo al grano. Aquí veremos muchos detalles que cada vez van abriendo más y más caminos para poder explorar y expandir la historia, por lo que en algunos puntos se sentirá que le dan muchas vueltas a la historia o que es algún tipo de relleno, pero como digo, al ser un anime largo puede darte muchas cosas diferentes, como varios y muy buenos openings, arcos que son más de lo que esperabas, una variedad grande de personajes y batallas que valgan la pena de ver en algún momento de la historia. Mi recomendación es que veas el anime si es que estás acostumbrado a este tipo de series, porque no lo hace de la mala manera y no exagera tanto el relleno que de vez en cuando te vas a topar. Algo que muchos comentan por ahí es que simplemente no pueden con la voz del protagonista, por lo que aunque me duela decirlo, casi no cambia nada la situación durante toda la historia, pero aún así vale mucho la pena verla, por lo que si quieres irte directo al manga y solo buscar los puntos importantes del anime o cuando son animados, no hay ningún problema. Por último, solo por comentario en general, como dije, es muy buen momento para pasarte al manga y ponerte al día. Dudo mucho que en un futuro cercano tengamos otra temporada, no es que no crea que va a salir, pero sí creo que será por lo menos en unos 3 o más años en lo que se separa el manga un poco. Nos vamos a tardar un poco en esto de la historia, por lo que solo iré dando ideas muy generales para no alargar mucho el video. Comentaré cada uno de los arcos, pero solo daré mi opinión con ideas claves. El ritmo de la historia es un poco lento, como dije, no es una historia que vaya directo al punto, por lo que se toma su tiempo de explicarte las cosas. Esto no del todo es malo, porque le da su tiempo y protagonismo a cada uno de los personajes que por lo menos van a ir siendo importantes. El problema aquí sería que repiten mucho la fórmula. No es que sea repetitivo en cada detalle, cada arco, pero sí es muy constante el darnos o ponernos un personaje secundario con el cual va a estar relacionada la historia, mostrándonos su pasado y mejorando su desarrollo gracias a la aventura que tiene con Asta. En algún punto es un poco aburrido eso, pero lo compensa con ir desarrollando la historia principal poco a poco, al punto de que al final de lo que podríamos decir es como una saga, todo tiene sentido y por algo pasaron las cosas de esa forma. Esto se demuestra mucho con cada arco que pasa, puesto que siempre el nuevo es mejor que el anterior y no retroceden. Si llegas a tener unos que otros descansos, pero no pasará de uno que otro número y continuarán con la historia principal. Pasando a los arcos, el primero es el ingreso a los caballeros mágicos. En términos generales no es de lo mejor, creo que como arco introductorio y presentación le falta algo de emoción. Sí tiene uno que otro momento, pero no termina de llamar la atención, solo sirve para presentar a los personajes principales y como muchos son de personalidades parecidas a los otros animes en general, lo sientes un poco bajo. Después tenemos el arco de la investigación del calabozo, que también no tiene mucho que ofrecer, pero desde aquí empezamos a ver cómo serán las introducciones de cada personaje, empezando por Luke, que en un principio parecía un personaje muy problemático, pero con su pasado se entiende por qué es así y comenzamos a entender la historia, presentándonos más reinos y más poderes para los protagonistas. Continuamos con el arco de la ciudad real, que personalmente es donde empezó a gustarme la serie, presentándonos a más personajes
personajes, pero un poco más interesantes, desde los capitanes, que técnicamente es la nobleza de la ciudad, hasta uno que otro integrante de los demás grupos de caballeros, demostrando que aún falta mucho camino por recorrer. Algo de lo que va careciendo mucho la historia es de buenos villanos, o por lo menos interesantes, y aquí no es la excepción. Aunque parecían terroristas, sus diseños, personalidades y poderes eran algo básicos, pero comenzaba a formarse la base de lo que continuará con la presentación de los líderes de ambos bandos, tanto de Ojo de la Noche Blanca como el Rey Mago del Trébol. El cuarto arco de Ojo de la Noche Blanca en un principio no parece muy llamativo e incluso parece de relleno la historia, pero aquí es donde nos empezamos a dar cuenta de que todo va a ir empeorando, aunque inicie un poco flojo el arco. Todo comienza con el secuestro de algunos niños, pero terminamos encontrando una base secreta del grupo enemigo, donde finalmente terminan llegando los capitanes para apoyar la situación. Se da una de las mejores batallas entre Yami vs Lee y nos presentan a los tres más poderosos del bando enemigo. También tenemos como protagonista en esta historia a Gauche, pero su historia digamos que no es muy buena y no resalta mucho. Como dije, esto solo va mejorando con cada arco. Aquí se demuestra cuando el grupo de los Toros Negros debe de investigar un templo submarino, donde al parecer hay una de las joyas mágicas que busca Ojo de la Noche Blanca. El grupo es partícipe de un juego de peleas donde todo es interrumpido por Besto, uno de los tres magos más poderosos de Ojo de la Noche Blanca. La mayoría de los toros negros se lucen en la batalla contra Besto, ya que ninguno es capaz de hacerle frente solo, por lo que se forman varios grupos hasta que al final es derrotado, pero termina hiriendo a Asta gravemente al punto de que sus brazos ya no llegan a servir. Tras el acontecimiento pasamos al arco del Bosque de las Brujas, donde ocurren muchos sucesos importantes. Primero vamos al pasado de Vanessa, ya que este es su hogar, aunque no de la buena forma, pero todos están intentando ayudar a Asta y creen que la reina podría ayudarlos a recuperar o sanar sus brazos. A su vez también el reino del diamante ataca el bosque y por si fuera poco hay un pequeño tercer frente en donde vemos a otro integrante poderoso de Ojo de la Noche Blanca a atacar para conseguir la joya mágica de la reina. Aquí es donde empezamos a ver un poco más del poder que puede llegar a alcanzar Asta, pero que aún no logra dominar, pues es prestado por el diablo, pero sin duda de los mejores arcos. El arco de campamento de entrenamiento de las aguas termales no es muy largo, por lo que no es muy entretenido, pero sirve mucho el entrenamiento que se tiene aquí. Como dije, es corto y preciso la historia, pero en cambio el arco de los caballeros reales es sin duda igual de los mejores. Es un poco corto porque simplemente es una competencia para ver quiénes son los caballeros que irán a enfrentarse a Ojo de la Noche Blanca, pero se desarrollan muchas peleas entretenidas en donde destacan muchos personajes nuevos que servirán para el conflicto que se aproxima. Casi llegando al final tenemos el arco de reencarnación, donde todo termina con la saga de los elfos. Este es un largo arco que incluso se podría dividir en dos partes, que es el ataque a la base de Ojo de la Noche Blanca y el ataque al reino del Trébol, pero todo sigue siendo del mismo concepto general. Sin duda esta es la parte en donde todo explota, lo que llevábamos viendo desde el primer episodio hasta el enfrentamiento con los elfos reencarnados en varios de los caballeros mágicos del reino, enfrentándose unos contra otros hasta el desenlace contra el diablo que provocó toda esta historia. Si tuviera que compararlo con algo, sería con la saga de Pain en Naruto. No digo que sean iguales, más bien son como que los mejores arcos que tiene para ofrecerle cada una de las historias, o por lo menos hasta el momento creo que es el mejor arco de Black Clover. El penúltimo arco es la investigación de los demonios, donde técnicamente es como el epílogo de la guerra, ya que solo vemos cómo intentan culpar a Asta y a Nero por todo lo ocurrido por tener contacto con los diablos. Estos dos son juzgados y expulsados del reino del Trébol hasta que investiguen el origen de los diablos, por lo que la base de los toros negros se va del reino del Trébol hasta que encuentren algo. Y por último está el arco de la triada oscura. Nos cuenta que al parecer los líderes del reino del Pica son usuarios de diablos que quieren abrir un portal al inframundo para poder liberar a todos los diablos, pero para lograr su misión necesitan la magia de Yami y Vanger, por lo que atacan al reino del Trébol. Secuestran a los dos capitanes, por lo que hay que ir a rescatarlos, no sin antes conocer el pasado tanto de Asta como de Yuno y cómo es que llegaron al orfanato de Hage. Personalmente hubiera preferido que el final se hubiera quedado en el arco de reencarnación para que pudiera sentirse como por sagas, al contrario de que simplemente lo cortaron en la triada oscura porque ya no podían abarcar más del manga. En cuanto al anime, no es una animación de las más destacables, pero sí llega a tener sus momentos como todo anime largo, sobre todo en las peleas. Es claro que
que en algún momento iban a tener capítulos fuera del canon, pero en los primeros capítulos casi todos son resúmenes y es uno cada 30 o 40 episodios, por lo que no es mucho. De ahí sacaron uno que otro arco para rellenar, pero pues son pasables por lo menos. Y en cuanto al estiramiento de las escenas, es lo suficientemente corto para no perder el interés en lo que sucede. En cuanto a los openings, la mayoría en las canciones son muy buenas, no tanto el acompañamiento visual porque algunos son muy repetitivos, pero creo que es de lo mejor que tiene la serie. Algo que me sorprendió fueron las mini historias de al final de los episodios, que son como unos pequeños cortos cómicos que aunque al principio eran pasables, se siguieron manteniendo en sacar hasta el final en cada capítulo. Les seré sincero, hubo muchos que no me llamaron la atención, por lo que no son tan recomendables de ver. Como muchos, en un principio la voz de Asta me llegaba a desanimar, pero cuando te acostumbras simplemente comienzas a disfrutar un poco lo que es el anime. Pasando al manga, debo de decir que su dibujo es bueno, creo que es por encima del promedio, pero fuera de hacer la historia un poco más rápida, no creo que sea mucha diferencia con lo que es la versión del anime. Te recomiendo que te pases al manga si es que quieres saber cómo es que se continúa la historia, porque no creo que pronto tengamos una segunda temporada o continuación, pero también no es para desprestigiar el manga, posiblemente sea de esos que quisieras tener de colección. Mi personaje favorito es Asta por el modo en que siempre sigue manteniendo la fe y se logra superar aún con el hecho de no tener magia. Me gusta cómo su proceso llega a tener consecuencias si no hace las cosas de la mejor forma, como cuando pierde los brazos contra Besto o ahorita que termina pactando con el demonio, que aún cuando se volvieron amigos parece que se va a quedar así su brazo. En cuanto al antagonista, creo que el que más me gustó fue Lid. Al planear y completar su plan, cada una de las batallas que tuvo te mantenía entretenido y es algo entendible que al final se convierta como que en un aliado por todo lo ocurrido. Como dije, no es un Pain, pero termina siendo algo parecido en la historia de Black Clover. El personaje más poderoso hasta el momento creo que fue o termina siendo Julius, ya que aún con el hecho de que perdió contra Lid, fue más que nada por la desventaja de proteger a todos y no poder actuar a tiempo, pero sigo creyendo que su poder estaba muy roto. El problema es que no se mantuvo y perdió no solo su grimorio, que lo vuelve más fuerte, también su edad y años de experiencia. La mejor batalla creo que me quedo con la de Asta y Yuno contra Lid cuando va despertando, porque fue la mejor experiencia que dejó y creo que tuvo una muy buena animación. En cuanto a la muerte, bueno, creo que no es de esos animes toman muy en serio las muertes de sus personajes, por lo que la mejor o más interesante terminó siendo la de Lisita, la madre de Asta, por cómo terminaron las cosas para ella y cómo técnicamente terminó criando a dos hijos que se volvieron uno o que actualmente están juntos para pues cumplir un objetivo. Bueno, eso fue todo con respecto a Black Clover, espero que les haya gustado. No olviden de dejarme en los comentarios qué les gustó o no de esta serie, junto con algún anime, manga, película o novela ligera que me recomiende. Los comentarios con más likes los tomaré en cuenta. Nos vemos para el siguiente video.